Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, mirando ya a las noticias de última hora, poniendo el foco, para empezar, en Israel. Dice que no va a aceptar ningún cese de los combates en Gaza, que no sea parte de un acuerdo que incluya la devolución de rehenes. Es lo que apunta este viernes un alto funcionario de seguridad israelí. El comentario se produjo después de una declaración de Hamás, en la que declaraba que estaría dispuesta a llegar a un acuerdo que incluyera un intercambio de rehenes por prisioneros palestinos, siempre y cuando Israel detuviera los combates en Gaza. El comentario se produjo después de una declaración de Hamás, en la que declaraba que estaría dispuesto a llegar a un acuerdo, incluido un intercambio de rehenes por prisioneros palestinos, siempre que se detuvieran los combates. Dicen, en este caso, funcionarios israelíes, que no habrá tregua ni ningún cese de los combates en Gaza, lo que no forma parte integrante de un acuerdo de liberación de rehenes. Es lo que dice un funcionario en comentarios enviados a la agencia Reuters. Añade que cualquier alto el fuego surgiría únicamente en el marco de un acuerdo. Pendientes también de Hungría, dice que Europa ha entrado en una etapa intermedia de preparación para la guerra con Rusia, ya que ésta se ve cada vez más involucrada en el conflicto armado en Ucrania. Es lo que apunta el primer ministro húngaro Viktor Orbán a Kossuth Radio. Según él, cada semana ve más señales de que la Unión Europea y la OTAN se están preparando para una acción militar. El primer ministro señaló que ir a la guerra no ocurre en un solo paso, que hay tres etapas: discusión, preparación y destrucción. Dice Orbán que ahora estamos terminando la discusión y estamos en la etapa de preparación. Estamos a centímetros de la destrucción. Según Orbán, ha habido al menos dos acontecimientos en la última semana que indican que Europa se está involucrando cada vez más en el conflicto de Ucrania y que se está acercando a la guerra. En primer lugar, según sus palabras, hubo conversaciones entre Francia y Ucrania sobre la opción de permitir que los instructores militares franceses fueran a Ucrania para entrenar a los soldados ucranianos. Dice además que si los franceses optan por esto, se va a alcanzar un nuevo nivel de participación de los países de la Unión Europea y de la OTAN en el conflicto. Miramos también a funcionarios estadounidenses. Creen que los primeros ataques en suelo ruso con armas estadounidenses podrían comenzar en cuestión de varias horas o días. Es lo que está informando The New York Times, citando a fuentes anteriormente. El Pentágono confirmó que la administración del presidente estadounidense Joe Biden había autorizado a Ucrania a realizar ataques limitados dentro de Rusia con armas de fabricación estadounidense. Según el diario, la decisión entró en vigor el jueves 30 de mayo. Señaló que la decisión de reconsiderar la política con respecto a las armas estadounidenses está relacionada con la visita del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken a Kiev a mediados de mayo. Sin embargo, las conversaciones entre estadounidenses y ucranianos sobre este tema se prolongaron durante semanas. En particular, el 13 de mayo, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Charles Brown, discutieron este tema en formato de videoconferencia con los ucranianos y decidieron recomendar al presidente que cambie su posición. Según New York Times, Biden ha permitido excepciones por primera vez el 15 de mayo y la decisión final se tomó la semana pasada, no ahora, como nos han metido. A respuesta por parte de Rusia, el Kremlin ha dicho este viernes que ya estaba al tanto de los intentos de Ucrania de atacar objetivos en territorio ruso con armas proporcionadas por Estados Unidos. Dmitry Peskov ha hecho estos comentarios después de que 4 funcionarios estadounidenses dijeran a Reuters este jueves que el presidente Joe Biden había autorizado discretamente a Kiev a lanzar armas suministradas por Estados Unidos contra objetivos militares dentro de Rusia que apoyaban una ofensiva contra la ciudad de Kharkov en el noreste de Ucrania. Decía Peskov, no sabemos nada sobre esta decisión en particular. Es lo que decía en una rueda de prensa cuando se le preguntó a este respecto, pero matiza, dice, lo que sabemos es que en general ya hay intentos de atacar territorio ruso con armas producidas por Estados Unidos. Dice Peskov que esto es suficiente para nosotros y dice mucho sobre el grado en que Estados Unidos está involucrado en el conflicto. Peskov no dio más detalles sobre su afirmación sobre tales ataques, ni tampoco hizo referencia a pruebas que los detalles. Dijo que en Europa también se estaba avivando un sentimiento a favor de la guerra hasta el punto de una histeria previa a la guerra. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al informativo, pendientes de las últimas horas de la actualidad de lo que sucede en Oriente Medio. Empezamos contándoles que Israel no aceptará ningún cese de los combates en Gaza que no sea parte de un acuerdo que incluya la devolución de rehenes. Eso es lo que dice este viernes un alto funcionario de seguridad israelí. El comentario se produjo después de una declaración de Hamás en la que declaraba que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo que incluyera un intercambio de rehenes por prisioneros palestinos siempre y cuando Israel detenga los combates en Gaza. Siguen las negociaciones, hay además movimientos por parte de Hamás que
de momento no satisfacen a Israel. Dice que no va a haber tregua ni ningún cese de los combates en Gaza, lo que no forma parte integrante de un acuerdo de liberación de rehenes, es lo que apunta un funcionario israelí en comentarios enviados a Reuters. Dice que cualquier alto el fuego surgiría únicamente en el marco de un acuerdo. Israel no acepta la última propuesta de Hamás, no acepta detener los combates sin la devolución de los rehenes. El ejército israelí ha confirmado este viernes por primera vez que está operando en el centro de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, horas después de informar de la muerte de 2 de sus soldados en combate. En un comunicado, las Fuerzas Armadas dijeron que las tropas en el centro de Rafah localizaron lanzacohetes de Hamás, bocas de túneles terroristas y armas, y que desmantelaron un centro de almacenamiento en la zona. El martes, los tanques israelíes alcanzaron el centro de la urbe, de donde ya se han visto obligados a huir más de 1 millón de personas, pero el ejército no había confirmado hasta ahora haber llegado tan lejos. Israel todavía considera su operación en la localidad, duramente criticada por la comunidad internacional, como limitada y precisa. A primera hora de la mañana, las Fuerzas Armadas informaron de la muerte de 2 soldados en combates en el devastado enclave palestino, uno en el norte y otro en el sur de la franja, donde también resultó gravemente herido otro soldado. Así ha detallado que los fallecidos son Hadar Gabriel y Yotanan Elías. Miramos también a lo que sucede en el Mar Rojo. Les contamos que el número de muertos a causa de los más de 10 bombardeos llevados a cabo durante las últimas horas por el ejército de Estados Unidos contra posiciones controladas por los hutíes en Yemen alcanza ya los 16 fallecidos, tal y como han confirmado autoridades instauradas por los hutíes en las zonas del país bajo su control. Ahmed al-Bisri, vicesecretario de las autoridades provinciales de Hodeida, ha especificado que otras 35 personas han resultado heridas a causa de los bombardeos contra una emisora de radio en la ciudad de Hodeida y el puerto de Salif, según ha recogido la cadena de televisión Al Masira vinculada a los hutíes. El mando central de Estados Unidos ha informado sobre 13 ataques con misiles contra posiciones de los hutíes, dicen, en defensa propia, al considerar que desde las mismas se estaba preparando una amenaza contra las fuerzas de Estados Unidos, contra la coalición internacional y contra los barcos mercantes que transitan esta zona. Después de estos ataques por parte de Estados Unidos, por parte de Reino Unido a Yemen, los hutíes están contrarrestando. Han lanzado un ataque con misiles contra el portaaviones estadounidense Eisenhower en el Mar Rojo en respuesta a los ataques, como decimos, de Estados Unidos y de Reino Unido contra Yemen. Es lo que apunta este viernes el portavoz militar hutí Yahya Sarea. 6 ataques estadounidenses y británicos han matado a 16 personas y herido a otros 41, incluidos civiles, según dice el propio Sarea en una declaración televisada. Los ataques en la provincia de Hodeida tuvieron como objetivo el puerto de Salif, un edificio de radio en el distrito de Al-Hauk, el campamento de Galifa y 2 casas, según apuntaba el propio Sarea. Los ejércitos estadounidense y británico dijeron que lanzaron ataques contra objetivos hutíes en Yemen este jueves para disuadir al grupo de seguir perturbando el transporte marítimo en el Mar Rojo. Hablamos también de Corea del Norte. El portavoz del Ministerio de Unificación de Corea del Sur, Koo Byung-sam, ha instado este viernes a Corea del Norte a detener las provocaciones, incluidos los lanzamientos de misiles balísticos, los ataques de interferencia de navegación por satélite y el reciente incidente en el que se enviaron globos con basura a través de la frontera. Dice que si las provocaciones no cesan, Corea del Sur va a tomar medidas dolorosas que Pyongyang no podrá soportar. Koo añadió que el gobierno surcoreano expresa su profundo pesar por seguir participando en actos de provocación irracionales y sin sentido hacia su lado. Acusa a Corea del Norte de intentar culpar a Seúl por el caos interno y los fracasos políticos de su régimen. También ha sido protagonista en las últimas horas Donald Trump. Se ha convertido en el primer expresidente de Estados Unidos condenado por un delito. El jurado popular en Nueva York, compuesto por 12 personas, le ha declarado culpable de todos y cada uno de los 34 delitos de falsedad documental, fraude fiscal y violación de las leyes que regulan las campañas electorales por el pago de $130.000 a la actriz Stormy Daniels para que ésta mantuviera en secreto la relación que ambos tuvieron en 2006. Los delitos por los que Trump ha sido declarado culpable no suelen ser condenados con cárcel en el estado neoyorquino, y menos si, como es el caso, se trata de la primera vez que los comete. El juez a cargo del caso, Juan M. Merchan, ha dejado a Trump en libertad sin fianza hasta el próximo 11 de julio, cuando hará pública su sentencia. Será entonces cuando se sabrá cuál es la pena que deberá pagar el expresidente por los delitos cometidos. Con una rapidez poco habitual para estos casos, poco menos de 11 horas de antelación, el jurado ha sido capaz de concluir de manera unánime que el magnate es culpable de los 34 delitos, con el agravante de haber violado las leyes de financiación electoral. El propio Trump reaccionaba a este cargo, a esta supuesta culpabilidad. Dice que el juez es un corrupto. Escuchamos a Trump. This was a disgrace
This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. It's a rigged trial, a disgrace. They wouldn't give us a venue change. We were at 5% or 6% in this district, in this area. This was a rigged, disgraceful trial. But the real verdict is going to be November 5th by the people. And they know what happened here, and everybody knows what happened here. You have a Soros-backed DA and the whole thing. We didn't do a thing wrong. I'm a very innocent man. Rusia también ha reaccionado a esta supuesta culpabilidad de Donald Trump. Ha afirmado este viernes que el proceso judicial contra el expresidente estadounidense Donald Trump es un intento de la Casa Blanca de deshacerse de un rival político. Dice que la decisión del tribunal aún tiene que ser anunciada, pero que si hablamos de Trump en general, es obvio que se trata de la eliminación de un rival político por todos los medios legales e ilegales, es lo que señala Dmitry Peskov, portavoz de la presidencia rusa. Agregó que no desea comentar el proceso en sí, pero que a Moscú tampoco le gusta cuando la gente de fuera comenta las decisiones de sus tribunales. Trump fue encontrado culpable, como os decíamos, este jueves de 34 delitos en Nueva York que se sustentan en un reguero de cheques, facturas por conceptos incorrectos y reembolsos para comprar el silencio de la actriz Stormy Daniels por una noche en una suite del lago Tahoe. Miramos también a la OTAN. El secretario general Jens Stoltenberg, al que escuchaban hace apenas unos minutos, ha dicho que las amenazas de Rusia, las amenazas del Kremlin de que habrá consecuencias tras su petición a los Estados miembros para que permitan a Ucrania usar sus armas para atacar territorio ruso no son nuevas. En respuesta a las preguntas planteadas a su llegada a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores en Praga sobre si de alguna forma teme que Rusia pueda contraatacar a algún país de la OTAN, dijo Stoltenberg que hace mucho tiempo que cada vez que los aliados de la OTAN brindan apoyo a Ucrania, el presidente ruso, el presidente Putin, está intentando amenazar para que no lo hagan. Destaca que desde el día del estallido del conflicto en febrero de 2022, Putin advirtió sobre consecuencias peligrosas y graves, lo que implica que esa es la forma en la que Rusia, en la que el Kremlin solía disuadir a los gobiernos de lanzar artillería de largo alcance. And therefore I believe that the time has come to consider some of these restrictions to enable the Ukrainians to really defend themselves. We need to remember what this is. This is a war of aggression launched by choice by Moscow against Ukraine. Russia invaded another country, invaded Ukraine, and Ukraine has, according to international law, the right to defend themselves. It's enshrined in the UN Charter. And the right for self-defense includes also striking military targets, legitimate military targets outside Ukraine, military targets, for instance, on the border, Russian territory, launching attacks against Ukrainian forces. Mientras tanto, el presidente estadounidense Joe Biden va a permitir a Ucrania lanzar municiones proporcionadas por Estados Unidos contra objetivos militares dentro de una zona limitada de Rusia, un movimiento que supone un cambio de giro y que se mueve en medio de las amenazas de Rusia de que cualquier medida de este tipo puede provocar una guerra más amplia con Occidente. Según informaba Político, Biden ha dado permiso para atacar dentro de Rusia con armamento estadounidense cerca de la zona fronteriza nororiental de Kharkov para que Ucrania pueda ayudar a neutralizar el avance ruso en la región. Según fuentes de Bloomberg, Biden todavía no permitirá que Ucrania lleve a cabo ataques de largo alcance con armas estadounidenses dentro de Rusia. Esto marca un cambio significativo para Biden, que anteriormente se había resistido a llamamientos para utilizar armas estadounidenses en ataques de represalia dentro del territorio ruso. Precisamente andamos en esta cuestión. En la luz verde de Estados Unidos a Ucrania les contamos que funcionarios estadounidenses creen que los primeros ataques en suelo ruso con armas estadounidenses podrían comenzar en cuestión de varias horas o días, es lo que informa The New York Times citando varias fuentes. Anteriormente el Pentágono confirmó que la administración del presidente Joe Biden había autorizado a Ucrania a realizar ataques limitados dentro de Rusia con armas fabricadas en Estados Unidos. Según New York Times, la decisión entró en vigor el jueves 30 de mayo. El medio de comunicación señaló que la decisión de reconsiderar la política con respecto a las armas estadounidenses está relacionada con la visita del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken a Kiev a mediados de mayo. Sin embargo, las conversaciones entre estadounidenses y ucranianos sobre este tema se prolongaron durante semanas. En particular, el 13 de mayo, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Charles Brown, discutieron este tema en formato de videoconferencia con ucranianos, que decidieron recomendar al presidente que cambiara su posición. Según New York Times, Biden permitió excepciones por primera vez el 15 de mayo y la decisión final se tomó la semana pasada.
Alemania también ha autorizado este viernes que Ucrania pueda utilizar armas suministradas por países occidentales para defenderse de ataques lanzados desde el interior de Rusia contra la región fronteriza norte alrededor de la ciudad de Kharkov. De acuerdo con el derecho internacional, ha discutido con sus aliados el hecho de que Rusia ha llevado a cabo ataques en la región de Kharkov desde posiciones en la zona fronteriza rusa, inmediatamente adyacente, según apunta un portavoz del gobierno en un comunicado. Dice literalmente: estamos todos convencidos de que Ucrania tiene el derecho garantizado por el derecho internacional de defenderse de estos ataques. Dice que para ello también puede utilizar las armas suministradas para este fin, de acuerdo con sus obligaciones legales internacionales, incluidas las suministradas por Alemania. Pendientes también de Francia, más allá del envío de instructores militares, defiende que Ucrania pueda atacar a Rusia, territorio ruso, con sus armas. Hacemos una pausa, 2 minutos, y se lo contamos ya en Negocios Televisión. ¿Qué es Bitcoin? Y vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Pendientes de Europa, miramos ahora también a Alemania. Les contamos una última hora: estupefacción después de que un agresor con un cuchillo haya atacado y herido a varias personas en una plaza de la ciudad de Mannheim, en el sureste de Alemania. Es lo que está apuntando este viernes la policía, que ha disparado contra el atacante, que también ha resultado herido. La policía dice que este incidente ha ocurrido poco después de las 11:30 y dijeron que no podían dar de inmediato ninguna información sobre la gravedad de las heridas, ni tampoco especificar cuántas personas resultaron heridas. Entre ellas se habla de un oficial de policía. Dijeron en un comunicado que ya no había ningún peligro para el público. Por el momento no hay información sobre los motivos que ha llevado a esta persona a llevar a cabo este acto, pero varias personas, como decimos, han resultado heridas en un ataque con cuchillo en la ciudad alemana de Mannheim. Todavía no está claro por el momento cuántas personas han resultado heridas, pero los medios informan que una de las víctimas es el activista Michael Sturzenberg. También han resultado heridos un policía y el presunto agresor. Pendientes del desarrollo de esta noticia de Alemania, pasamos a Francia. El ministro francés de Defensa, Sébastien Lecornu, ha defendido este viernes la potencial utilización de armamento proporcionado por su nación a Ucrania para realizar ofensivas contra instalaciones militares en suelo ruso, argumentando que se trata de una legítima defensa. Dice que Ucrania tiene derecho a replicar, es lo que subraya Lecornu en una entrevista con la emisora France Info, en la que explicó que desde el comienzo del conflicto Rusia ha modificado su estrategia militar, por ejemplo, con ofensivas no solo en el frente, sino también para destruir infraestructuras, sobre todo energéticas. El ministro francés hizo hincapié en que, según el derecho internacional de la guerra, Ucrania tiene derecho a replicar. Preguntado sobre si Francia va a permitir el uso de estas armas, repitió que son para que Ucrania pueda defenderse y que por tanto apoyan políticamente esta opción. Italia
lo rechaza. El ministro de Defensa italiano Guido Crosetto ha dicho este viernes que el uso de armamento italiano por parte de Ucrania y Rusia va en contra de la constitución del país y reafirma la oposición de su gobierno a que Kiev pueda atacar territorio ruso con armas proporcionadas por los países occidentales. Dice que cada estado tiene sus leyes, su constitución y que la aplicación del artículo 11 de la constitución italiana impone limitaciones con respecto al uso de armas que entregan a Ucrania. Es lo que asegura el titular de Defensa según medios italianos. Crosetto ha remarcado que las armas enviadas por Italia deben usarse necesariamente para la defensa de Ucrania, lo que también significa atacar a los rusos en Ucrania, pero no pueden usarse en territorio de otro país. Según agregó, esta es tanto la opinión del aparato de defensa como de la primera ministra Giorgia Meloni y el titular de Exteriores Antonio Tajani. En España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha dicho que el gobierno por ahora no se plantea dar permiso a Ucrania para atacar objetivos en el interior de Rusia con armamento proporcionado por España, después de que varios países hayan dado luz verde en este sentido. Lo ha indicado el jefe de la diplomacia española. Se ha preguntado en una entrevista en Onda Cero sobre si ha habido petición formal de Ucrania para que puedan utilizar armamento español en territorio ruso. Según el ministro, ni el gobierno de Zelensky, que precisamente realizó el pasado lunes una visita oficial a España, les ha formulado dicha demanda y tampoco se plantea en estos momentos en el gobierno de España. Hungría vuelve a desatar las alarmas. Dice que Europa ha entrado en una etapa intermedia de preparación para la guerra con Rusia, ya que se ve cada vez más involucrada en un conflicto armado en Ucrania. Es lo que dice el primer ministro húngaro Viktor Orbán a Kossuth Radio. Según él, cada semana ve más señales de que la Unión Europea y la OTAN se están preparando para una acción militar. El primer ministro señaló que ir a la guerra no ocurre en un solo paso, que hay 3 etapas: discusión, preparación y destrucción. Dice que ahora estamos terminando la discusión y estamos en la etapa de preparación a centímetros de la destrucción. Según Orbán, ha habido al menos 2 acontecimientos en la última semana que indican que Europa se está involucrando cada vez más en el conflicto de Ucrania y se está acercando a la guerra, señalando, por ejemplo, las conversaciones entre Francia y Ucrania sobre la opción de permitir que instructores militares franceses fueran a Ucrania para entrenar a soldados ucranianos. Dice Orbán que si Francia opta por esto se va a alcanzar un nuevo nivel de participación de los países de la Unión Europea y de la OTAN en el conflicto en Ucrania. China se desmarca, dice que no va a asistir a la conferencia de paz sobre Ucrania en Suiza el próximo mes porque no cumple con sus expectativas, que incluyen la participación de Rusia y de Ucrania. Es lo que apunta este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores chino, confirmando un informe exclusivo de Reuters. Moscú no fue invitada y considera que las conversaciones carecen de sentido sin su participación. Dice China que los arreglos para esta reunión están muy por debajo de las solicitudes de China y las expectativas generales de la comunidad internacional, lo que dificulta su participación. Rusia reacciona a esta decisión por parte de China. Ha dicho que apoya la negativa a participar en la cumbre de paz sobre Ucrania el próximo mes en Suiza, porque era inútil celebrar un evento de este tipo sin su participación. Las conversaciones fueron convocadas por iniciativa del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que dijo que el presidente ruso Vladimir Putin no debería asistir. Suiza no ha invitado a Rusia, que envió decenas de miles de tropas a Ucrania, como saben, en 2022. Por su parte, Rusia dice este viernes que ya estaba al tanto de los intentos de Ucrania de atacar objetivos en territorio ruso con armas proporcionadas por Estados Unidos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, hizo estos comentarios después de que 4 funcionarios estadounidenses dijeran a Reuters que este jueves Joe Biden había autorizado discretamente a Kiev lanzar armas suministradas por Estados Unidos contra objetivos militares dentro de Rusia que apoyan una ofensiva contra la ciudad de Kharkov. Dice Peskov, no sabemos nada sobre esta decisión en particular, pero lo que sabemos es que en general ya hay intentos de atacar territorio ruso con armas producidas por Estados Unidos. Esto es suficiente para nosotros y dice mucho sobre el grado en que Estados Unidos está involucrado en el conflicto. Peskov no dio más detalles ni tampoco habló sobre pruebas de esto, pero dijo que en Europa también se está avivando un sentimiento a favor de la guerra hasta el punto de una histeria previa a la guerra. También ha hablado sobre esto el expresidente ruso Dmitry Medvedev. Dice que los ataques de largo alcance pueden provocar una guerra con la OTAN. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia advierte que el uso de armas de largo alcance contra Rusia puede provocar un conflicto directo con la OTAN. Enfatiza que estas acciones se consideran una escalada severa, lo que puede conducir a la guerra. En un texto publicado en Telegram, el representante ruso criticó lo que denomina discusiones occidentales sobre el potencial uso de armas nucleares por parte de Rusia. Añade que esos movimientos y conversaciones son frívolos en comparación con las realidades de la vida. Destaca que los peligros de la actual situación geopolítica superan con creces las especulaciones.
El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, ha afirmado este viernes que el ejército del país ha logrado repeler un ataque masivo con misiles ATACMS dirigido al puente de Crimea. Ha continuado diciendo que desde principios de 2024 las tropas rusas han apoderado de hasta 880 kilómetros cuadrados en Ucrania. Añade que el bando contrario ha perdido la oportunidad de tomar la iniciativa en el campo de batalla. En Ucrania, el presidente ucraniano ha dicho que se debe permitir que el ejército responda con más fuerza a los recientes ataques de Rusia, argumentando que Rusia no entiende nada más que la fuerza. Ha pedido a los aliados occidentales que permitan a sus fuerzas utilizar armas de largo alcance para atacar más profundamente en territorio ruso, precisamente lo que Estados Unidos ha autorizado en las últimas horas. El presidente ucraniano ha firmado este viernes un acuerdo de seguridad bilateral con Suecia, uno de los 3 previstos con los países nórdicos, mientras busca mayor apoyo militar de Occidente en la guerra contra Rusia. Este anuncio se produce mientras las naciones occidentales discuten si permiten a Ucrania usar armas para atacar objetivos militares dentro de Rusia, que apoyan una ofensiva contra la ciudad de Kharkov. Este anuncio se produce mientras hay este debate, mientras Ucrania, Zelensky, presiona para que le dejen atacar territorio ruso con armas occidentales. En el G7, los ministros de Asuntos Exteriores han expresado este viernes grave preocupación por la creciente cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte. Los ministros instaron a ambas naciones a poner fin a las transferencias ilegales de armas y pidieron a Corea del Norte que abandone su programa de armas nucleares. Dicen en un comunicado que sus gobiernos oponen resueltamente a estas continuas transferencias de armas que Rusia ha autorizado para atacar la infraestructura crítica de Ucrania, prolongando el sufrimiento del pueblo ucraniano. La declaración se produce tras el último misil balístico lanzado por Corea del Norte el miércoles pasado. Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y otras naciones ya elogiaron esta acción. La de los BRICS. Miramos también a los BRICS. Les contamos que cualquier decisión sobre la ampliación debe ser tomada en coordinación con todos sus Estados miembros. Es la advertencia del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Randhir Jaiswal. Dice que en lo que se refiere a la membresía en BRICS, lo que decide el propio grupo, y el grupo toma la decisión basándose en ciertos criterios que ha establecido. Así que, dice, el grupo toma la decisión sobre la extensión de la membresía a uno u otro país, o se considera un país concreto, pero debe hacerse, dice, con pautas de la organización. El portavoz ha resaltado también que India espera con ansia las reuniones en el marco de la agrupación programadas para este año, en concreto en octubre en Kazán. Poco antes, esta semana, el medio tailandés informó de que el gobierno de Tailandia dio luz verde al proyecto de una carta en la que se iba a expresar la intención del país asiático de unirse al grupo BRICS. Según el medio, la adhesión a la agrupación le brindará a Tailandia una oportunidad de aumentar su papel en el escenario internacional. Pendientes de la actualidad económica, geopolítica, las últimas horas, también los datos macroeconómicos más importantes. Una pausa, unos minutos, enseguida comienza el especial, el dato de PCE, el dato favorito de la Reserva Federal. Una pausa, enseguida se lo cuenta nuestra amiga, nuestra compañera Marta Velar.